Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez pensaste en autoeliminarte de tu propio emprendimiento? Suena violento, pero Tim Ferriss en su libro La semana laboral de 4 horas nos habla durante un capítulo entero sobre cómo automatizar tareas y delegar para generarnos más tiempo libre. Es decir, cómo armar un modelo de negocios que nos permita despegarnos de él mientras sigue generando ingresos. Eso sí, hay que ver qué tan aplicables son sus consejos a la realidad que vivimos nosotros por estos lugares del mundo, y justamente de eso queremos hablarte en el episodio de hoy. Vamos por el cuarto episodio de nuestra serie especial en la que vamos a ir explorando este emblemático libro, resumiendo las ideas más importantes y dándote nuestra opinión y perspectiva. Hoy nos toca analizar el tercer capítulo llamado Automatización. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 371, que es, como dije, el cuarto y penúltimo de nuestra serie que vamos a hacer sobre la semana laboral de 4 horas. Si todavía no leíste este libro, esta serie es ideal para vos, y si lo leíste, vas a enterarte de cómo los interpretamos y aplicamos nosotros para poder conseguir nuestros objetivos personales, porque hemos aplicado muchas de las ideas grandes y también hemos aplicado algunas ideas chiquitas que incluso salen algunas escondidas como en medio de estos capítulos. Bien, Tim Ferriss suele hacer eso, dejarnos una gran idea escondida en medio de otras cosas. Hoy, para cubrir este tema, me van a acompañar Mati y Lu. Bienvenidos, chicos. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Santi, gracias por la bienvenida. Bueno, vamos a empezar. Esta es la... Pensé que ibas a decir algo más interesante. Es que iba a decir algo más. Eso, para eso te pagamos. Iba a decir un sueldo. que extrañaba... No grabamos hace tanto tiempo el último episodio, creo que fue hace una semana y media, pero como en el medio tuvimos viajes, Santi tuvo múltiples viajes. Santi estuvo en Buenos Aires y en Mendoza, con Lu estuvimos solamente en Mendoza, porque no somos tan cool como Santi, y de repente es como que los viajes generan ese hueco, y cuando uno vuelve, siente que pasó mucho tiempo. Así que estoy contento de que podamos volver al ataque con estos temas. Pero lo que nos frenó fue nuestro tiempo leyendo e indagando sobre este amado y odiado libro que ha generado tantas preguntas en foros de Tim Ferriss ¿es un fraude? Así que vamos a seguir explorando. Entonces, en el episodio de hoy vamos a ver las técnicas que propone Tim Ferriss para automatizar procesos y despegarnos de las tareas del día a día que conlleva nuestro negocio. Primero vamos a hablar netamente de cómo delegar, que es una elección curiosa. Mati tiene sus opiniones. Tengo unas ideas respecto de tu opinión igual. Sí. Después vamos a hablarnos sobre cómo encontrar una idea de negocio. Vamos a hablar de cómo automatizar esa idea de negocio. Y finalmente algunas técnicas que nosotros utilizamos o aprendimos a partir de eso. Como para darle un orden al episodio, chicos, si les parece, y para que nos metamos directo, tenemos que decir que este capítulo, o esta sección sería en realidad más que un capítulo, que es automatización, está dividida en 4 capítulos. Bien, es bastante largo, dígase de paso, preparado para todos los que no lo leyeron hasta ahora. Primero tenemos el capítulo 8, que se llama cómo, digamos, tercerizar nuestra vida, y habla un poco de geoarbitraje y contratar personas. Ese va a ser el capítulo 8 del libro. Después tenemos los 3 capítulos sobre generar tu idea de negocios, porque Tim Ferriss habla mucho de, bueno, él habla mucho de su idea de negocio. ¿Y cómo lo hace? Entonces vamos a hablar del capítulo 9, cómo encontrar tu idea de negocio. Sería básicamente, él lo llama cómo encontrar tu musa. Tenemos el capítulo 10, que es cómo testear la musa. Soy el único que cuando leyó musa en el libro pensó en las pizzas de mozzarella. No, Sos el único. yo también lo ¿Vos pensé. también? Sí. Quizás soy el único que no pensó en las O personas. sea, cuando mi cerebro Claro. lo tradujo a castellano, pensé, suena como una... Claro, musa. pensé, ¿cómo encontrar tu musa? Es gracioso, una pizza de mozzarella. Exacto. Tim Ferriss no tenía cómo saberlo, aunque sí tenía cómo saberlo, En porque realidad, vivió sí. en Argentina mientras escribía el libro. Con lo cual, tendría que haber sabido que eso iba a pasar en el mercado hispano. Y finalmente tenemos el capítulo 11, que es cómo hacer o cómo gestionar tu negocio
no estando presentes. Bien, un poco más ya ahí cómo cerramos eso de alejarnos del negocio. Estos son una serie de capítulos súper interesantes. Le decía a Lu que me genera una impresión de... Hay muchas ideas que son de tan alto nivel que se sienten muy poco aplicables y hay muchas ideas que son tan específicas que también se sienten no aplicables. Pero en el medio tenemos otras que están bastante buenas. Así que vamos a empezar hablando un poco del capítulo número 8, que habla de cómo tercerizar tu vida. Sí, que acá yo tengo... Santi decía que tengo un par de opiniones. Primero que nada, creo que el nombre, nosotros venimos hablando, ¿no? Definiciones, después hablamos de eliminar, que es la parte anterior, y ahora habla de automatizar. Mi sensación personal cuando lo leí es, en realidad este capítulo no es tanto sobre automatizar en general, como porque habla mucho de delegar, y en general automatizar y delegar son dos cosas diferentes. No, automatizar tiene que ver con que una máquina lo haga, delegar tiene que ver con que personas lo hagan. Entiendo que necesitábamos tener la letra A para que funcione el acrónimo con el cual él estaba tratando de escribir el libro, pero es como que el nombre más correcto sería automatizar o poner en piloto automático la generación de ingresos. Y para mí, o sea, tengo un comentario general. De hecho, en un momento de leer este capítulo pensé... Este capítulo explica 17 años de oscuridad en la historia de la humanidad que siguieron después. Pero lo más raro para mí fue cómo empieza este capítulo. Porque este capítulo empieza, como decía Santi, hablando de cómo tercerizar tus actividades o tus cosas y usar el geoarbitraje. Y básicamente habla, dicho de forma mucho más clara, de delegar en asistentes virtuales, tareas personales y tareas del negocio. Y se sumerge con mucho excesivo detalle, me atrevería a decir, en qué implica eso y una lista eterna de todas las posibles cosas que podrías quizás tal vez delegar en un asistente virtual. Pero para mí es raro porque por el lugar en el que queda este capítulo de asistentes virtuales dentro del libro. Porque antes, ¿sí? Cuando estábamos hablando de eliminar en el episodio anterior, daba pautas sobre cómo gestionar los correos que le envías a las personas a las cuales les delegas cosas. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos un asistente virtual al cual le delegamos cosas y en el cual tenemos que corregir lo que estamos enviando, con lo cual, en realidad, esas pautas que estaban en eliminar quedarían mejor después de que te explique cómo contratar el asistente virtual, que es algo que sucede acá. Pero encima, el asistente virtual, en realidad, la mayoría de las tareas tienen sentido en el marco, creo yo, de la generación de ingresos, con lo cual esto en realidad quedaría mejor después de explicarte la estructura del negocio, que es algo que sucede mucho más adelante en el capítulo. Entonces me quedé con la sensación cuando llegué a este capítulo de que probablemente se siente poco aplicable, más allá de las cuestiones locales, que esas ya las vamos a hablar, del lugar a donde estamos todos nosotros, por el lugar en el cual está en el libro. Y de hecho, esto si recordamos el primer episodio, Tim Ferriss te dice, si vos estás trabajando en relación de dependencia, la A déjala para el final. Con lo cual llegarías más tarde todavía a la parte de asistentes virtuales. Que para todo lo que después vamos a hablar de liberación, también necesitarías saberlo antes. Entonces creo que quedó en un lugar muy raro del libro. Y de hecho también el tono es distinto porque no está escrito casi nada por él. Es un artículo de otra persona y después cosas escritas por asistentes virtuales. Es muy rara esta parte. No sé si yo lo pensé solamente. Sentí como que la ubicación, lo que vos decís, es rara porque no va siguiendo como una lógica aplicable. Sí me pareció interesante, como punto a favor, cuando te dice que hagas el experimento, o sea, dice, ¿no? Si experimentás contratar un asistente virtual, seas empleado, seas emprendedor, vas a ponerte en situación de definir un montón de reglas, ¿no? Para eliminar cosas que estás haciendo vos de tu calendario y hacer como la gimnasia o el experimento de delegar cosas. Eso, como experimento en sí mismo, está bueno, seas empleado, seas emprendedor que está empezando, tengas un negocio montado, etc. Pero es cierto que es difícil. Creo que está bueno como el impulso, que el libro lo hace mucho en muchas partes, ¿no? En los pasos prácticos que te da para hacer y demás, y los ejercicios, te impulsa, te empuja a probar, a experimentar, a poner en práctica algunas cositas. Pero también siento que si todavía no tenés tu idea de negocio, si todavía no la testeaste, si todavía no tenés un producto, un servicio que estás ofreciendo, si todavía no vendiste, es muy difícil que delegues o hagas este experimento con buenos resultados o que tenga como el efecto positivo que podría tener sacarte cosas del calendario si todavía las cosas que tenés en tu calendario son
de desarrollo del negocio, ¿no? Si estás en una etapa previa. Entonces me parece más interesante como experimentalo, pero quizás o cuando estás por trabajar en tu negocio y querés sacarte cosas personales para liberar tiempo para empezar tu negocio, o aplicarlo cuando ya tengas algo en marcha y puedas empezar a delegar cosas de la implementación para poder seguir creciendo, ¿no? Como que yo lo ubicaría de esa forma. Leí, viendo reviews del libro y buscando, ¿cómo se llama? Efemeridades, ¿no? ¿Cómo? ¿Efemérides? Efemérides. Sobre el libro, encontré una persona que hablaba sobre este punto, y él decía, una vez que Tim Ferriss termina de hablar de eliminar, habla de lo que sigue, que es automatizar y delegar. Y yo creo que en realidad ahí sí tiene sentido. Si vos hubieras puesto este capítulo al final de la sección anterior, sí tendría sentido. Y yo creo que quizás eso fue lo que pasó. Porque cuando vos pensás en el enfoque de Tim Ferriss de hecho está la frase en este capítulo, cuando la leí me agarró mucha alegría en el corazón. No tiene, ¿dónde está la frase acá? Que dice, nunca automatices algo que se puede eliminar, nunca lees algo que se puede automatizar u optimizar, depende de la traducción que tengas. Que esa es la frase que si la lees y la aplicas, de repente todo el libro se justificó. Es un ejemplo de esas grandes ideas. Claro, y dentro de esas ideas tiene sentido la ubicación, ¿no? Después de eliminar, bueno, ok, si no se puede eliminar, entonces quiere decir de que lo puedo automatizar o puedo delegar. Y a mí me llamó la atención lo mismo que vos, porque él habla en una parte, dice, bueno, hay dos approaches respecto de delegar, y él dice, tenemos personas que hablan de ser una mala persona y otros de abrazar a todos tus empleados. Yo tengo una mejor opción, una tercera opción, que es eliminar el factor humano. Y es interesante cómo él toma toda la parte de delegar en terceros, como eliminar el factor humano, que tiene sentido porque él habla mucho después de redundancia, ¿no? De tener varios asistentes virtuales, etc. Pero de la mano de todo eso, lo que va a hacer Tim Ferriss dentro de este capítulo es hablar un poco, y de vuelta es raro porque, como dice Mati, hay mucho que él no lo escribió, sino que lo escribieron otras personas y él lo puso en el libro. Lo que va a hacer es darte muchísimos detalles sobre cómo empezar a probar esto de delegar en asistentes virtuales. Entonces, y cuando digo muchísimos detalles me refiero a muchísimos detalles, porque te va a empezar y te va a decir, mira, la verdad es que puedes empezar con este tipo de tareas, y te tiran un listado de tareas, te va a decir, mira, tips puntuales, por ejemplo, nunca utilices una tarjeta de débito, porque la tarjeta de débito, cuando vos pedís la devolución, si hay un cargo, demora mucho más que una tarjeta de crédito. Es un tip excelente y súper puntual. Después te da tips para escribir los mensajes a la hora de delegar, y te tira literalmente nombre de empresas que vos puedes utilizar para empezar a probar esto. Que ahí van sumo un par de cosas que son. Un detalle que creo que es relevante a la hora de interpretar el libro es el siguiente. Tim Ferriss claramente le habla a personas que están en Estados Unidos o países muy parecidos a Estados Unidos. Sí, probablemente, no sé, en Inglaterra sería similar. Igual después vamos a ver un par de cosas que no funcionarían ni siquiera en esa situación. El sueldo promedio en Estados Unidos, en el año en el que el libro se publica, que es 2007, eran $50,000 al año, ¿sí? Más o menos 4.700, creo 4.800, 4.500, algo por el estilo, por mes. En ese contexto, Tim Ferriss te dice, hace un experimento de $500, y no es difícil, porque lo que le está diciendo a la persona promedio del país al que le está hablando es, usa un 10% de tu sueldo para hacer este experimento. Y ese es un dato importante, porque yo recuerdo cuando leí este capítulo por primera vez y sentí furia, sentí enojo. Porque claro, esta era una persona de Estados Unidos hablando de cómo aprovechar, andar a Argentina y pagar las cuentas, que todo va a ser súper barato, y delegar en este otro país donde este es el valor por hora y va a ser súper barato, y yo estaba cobrando un valor por hora menor al que él le estaba pagando a sus asistentes virtuales. Entonces de repente te sentís en esta situación donde él es como el ganador de, jaja, mira cómo puedo estar en mi trabajo y ni siquiera hacerlo yo e igual cobrar el sueldo. Es como que te sentís menos feliz respecto a las posibilidades, tanto como quizás, no sé, explotado. O quizás podrías pensar, claro, podría trabajar de asistente virtual y ganar más de lo que gano ahora. Pero la situación de él es como que se siente muy lejana. Y creo que es importante, después pasa un poco más adelante en el capítulo, cuando habla de anuncios de vuelta, vuelve a decir, gástate $500 en esta prueba, y hay que entender en dónde lo está diciendo y a qué se refiere, porque esas son las brechas que afectan la aplicabilidad del libro. Entré a investigar, Santi, las empresas que Tim Ferriss menciona dentro del capítulo. Los valores por hora que él dice se mantienen o subieron desde entonces. Las empresas, y no puedes comprar horas aisladas. Entonces vos no puedes decir, hago este experimento con $20. Pues no puedes comprar una hora de asistente virtual. Tienes que pagar un mínimo. Entonces, es uno de los puntos que yo creo buenos de este capítulo es
incorporar la idea de delegar a tu cabeza. Eso es fundamental. Entender por qué es importante, entender la lógica de que si vos puedes mover tus cosas a un valor hora más alto, está bueno, entender en dónde aportás, a dónde no, jugar un poco con el tema, todo eso está perfecto. Cuando habla del chef, quizás puedes delegar quién cocina en tu casa, todo eso está genial. Pero, siendo una persona de América Latina, lo más probable es que toda esa infinidad de detalles prácticos de cómo utilizar agencias de agentes virtuales de India no sea aplicable para vos por un muy buen tiempo. Sí, Bueno, o por lo menos por un tema de idioma. Claro. una persona por Instagram, después del episodio anterior, nos preguntaba, porque estaba leyendo el libro a la par de la serie, y nos preguntaba, ¿cómo hacemos para aplicar esta idea de asistentes virtuales desde Argentina o desde Latinoamérica si no somos nosotros los asistentes virtuales que él está mencionando, ¿no? Como esto que decía Santi recién? Y le respondíamos que, esto que estamos charlando, que no se puede aplicar tal cual, no vas a poder contratar la misma empresa que dice Tim Ferriss, porque probablemente en términos de las cuentas que él hace de valor hora y demás, y lo que uno podría pagar con un sueldo promedio acá, no va a poder ser lo mismo, pero sí, incorporando la lógica, seguramente podés sumar, por ejemplo, si tenés un emprendimiento, podés pensar en sumar a alguien a tu equipo o en buscar a alguien que trabaje en modo freelancer, que vas a poder contratar unas cuantas horas y que en tus números funcione. O sea, hay formas de aplicarlo y adaptarlo, pero está bueno no tomarlo literal porque va a ser muy frustrante. Y de hecho hay una frase que a mí me generó furia ahora cuando la leí, que él dice, esto de, si ganás en dólares, vivís en pesos, porque estaba viviendo en Argentina en ese momento, y delegás o algo así en rupís, o sea que contrataba a los indios, de repente, como claro, sí, suena fantástico, pero te genera, si estás en Latinoamérica te genera un poco de violencia. Pero cuando estás, igual decís, no, yo gano en pesos, pero gasto en dólares, mi problema es el inverso. Sí. Perdón, Santi, quiero sumar un detalle de eso que dice Lu. Algo que nos sirvió mucho, no sé si vos te acordás, Santi, pero que fue aplicación de esto, fue cuando nosotros teníamos un negocio previo que era de venta de accesorios de moda. Esto como que disparó un poco la idea de usar una cadetería para los envíos. Y en realidad ese es un ejemplo de, bueno, cómo aplicas esto en Argentina. Y es, bueno, buscá qué tareas vos podés delegar en otras personas que pagando un valor que justifica las horas que estás recuperando. Y nosotros en ese momento fue súper artesanal porque no hay empresas tan armadas como las que él menciona en el libro. Pero, por ejemplo, yo en ese momento hicimos lo de la cadetería con ese negocio y yo en el estudio empecé a delegar en compañeros de la facultad algunas tareas del estudio utilizando parte de mi sueldo. Y esas dos cosas fueron una herramienta de productividad. Entonces se puede aplicar, pero hay que meterle mucha cabeza creativa para ajustarlo. Sí, y además estamos en otro lugar, ¿no? Sí. Que en esa época. Porque nosotros teníamos este negocio en el cual comprábamos cosas en Buenos Aires, que las mandábamos a Salta, yo en esa época vivía en Buenos Aires, las mandamos a Salta y las vendíamos acá. Y teníamos un par de sistemas muy manuales como este de la cadetería, por ejemplo, cuando no existía Mercado Libre como es hoy en día, ¿no? O sea, no era como ahora que... De hecho, el otro día me acordaba de haber visto un meme que decía, qué difícil va a ser explicarle a las próximas generaciones que tenías que pagar por mandar mensajes de texto. Sí. Y pensaba, bueno, es muy difícil explicar también que hubo una época en la cual recibir cosas a domicilio era un lujo. Nunca se te ocurría pedir algo a domicilio, era impagable, básicamente. Y hoy en día es lo normal. Entonces, hay muchas de estas herramientas. De hecho, nosotros tuvimos clientes que todavía siguen trabajando muy bien, que hacían dropshipping, que vamos a hablar de eso. Yo sé que Mati quiere hablar de eso. Dropshipping. En Argentina, estoy hablando hace 7, 8 años, pero era todo muy manual, era todo muy artesanal. Como, ok, no está la empresa que vos venís, lo llamás y decís, tipo, che, ¿tenés gente que puede aprenderse mi producto y venderlo? Ok, tenés que sentarte con alguien que sepa de eso, enseñarle a... Entonces, tenés toda una serie de pasos extra. Como resumen de este primer capítulo, no sé, igual chicos, si quieren agregar algo ahora pueden hacerlo, sin problemas. Como resumen de este capítulo, tenemos toda una serie de tips para empezar a delegar en asistentes virtuales. Mucho de eso no es aplicable directamente. Incluso muchos de los links de las empresas están caídas ya a esta altura de vuelta. Este libro tiene ya desde 2007, claro, 14 años. No, sí, 14 años. 14 años, entonces hay muchas cosas que no están todavía ahí. O sea, no están ahí. Pero de vuelta, como inspiración está bastante bueno. Podemos sacar algunos tips, empezar a delegar. De vuelta, como decía Lu, podemos acá dentro de Argentina aprovechar.
si sos argentino o si sos latinoamericano en general, aprovechar que los sueldos son bastante bajos. Entonces, y tenés mucha gente, por ejemplo, en Argentina tenemos mucho universitario dando vueltas, entonces puedes tener personas muy calificadas, dispuestas a trabajar a tiempo parcial, que de vuelta te puede permitir delegar. Sí, y sumaría, Santi, que también en esta parte algo que sí está bueno y es muy utilizable es todas las pautas bien específicas de cómo delegar bien, que se aplican, o sea, él habla de asistentes virtuales, pero si vos sumás a alguien a tu equipo o buscas a alguien que trabaje en modo freelancer y trabaje un par de horas a la semana para ayudarte con algo, las pautas de cómo delegar, de tener las tareas súper bien definidas, de poder identificar, elegir bien qué delegás y qué no, en qué orden, son muy aplicables en cualquiera de las versiones de delegar que puedas aplicar. Pasando a eso, el siguiente capítulo se llama Ingresos en piloto automático, encontrando tu musa o tu musarela, como quieran decirlo. Y Tim Ferriss empieza, igual que en todos los capítulos, con una historia muy interesante y muy, no sé, muy Tim Ferriss, de una persona que empieza a vender cosas de audio utilizando el dropshipping. Y Mati lo dijo hace rato, y yo no hablamos de esto antes, pero Mati dijo, leí esto y empezaron no sé cuántos años de oscuridad después. Sí. Y yo creo que te referías al dropshipping. Sí, al dropshipping, y después también más adelante en este capítulo aparece el tema de infoproductos. Ambos presentados como el instrumento por el cual puedes tener todos los ingresos que deseas con nada de trabajo. Y ese es el problema. Sí, de hecho nosotros teníamos porque el dropshipping de repente parecía genial, y de hecho cuando empezamos a escuchar las ideas por primera vez sonaban como casi íricas. No, tengo esta persona que nunca tiene inventario y simplemente está desde su casa con su computadora sin empleados y manda de acá, pide allá, compra allá y etcétera. Y de repente, gracias a eso, de hecho incluso hoy en día si ustedes buscan en YouTube, no lo he hecho, pero estoy seguro que si ustedes buscan en YouTube ahora dropshipping millonario, va a aparecer algún joven voy a buscar. de algún país diciendo soy millonario y me compré un Lamborghini haciendo dropshipping. Y en consecuencia eso empezaron a aparecer un montón de gente tratando de ¿apareció? Se autocompleta. Se autocompleta, aparecen, sí, millonario a los 22 años. El dinero que gano con dropshipping. ¿Cómo logró ser millonario? Millonario revela estrategias increíbles. Sí. Y se volvió tan, porque estos casos está buenísimo, si puedes hacerlo, genial. Pero la mayor parte de la gente no tiene esos resultados porque es mucho más complicado de lo que te lo presentan. De hecho, se volvió un meme entre nosotros y algunos amigos emprendedores cuando alguien te viene con un proyecto de dropshipping. Tráiganlo si es interesante, pero sepan que quizás nos reemos de ustedes eventualmente, porque se convirtió de vuelta en esa panacea poco realista, porque tiene un montón de problemas. De hecho, me acuerdo con este caso con el que trabajamos dropshipping, que creo que fue uno de los casos más grandes de dropshipping que nosotros tuvimos, sí, que tenía un montón de problemas de importación y nada, sí, historias muy divertidas. Tenemos, hay un episodio que grabamos hace 8 millones de años, ya te digo, Santi, el número, pero que hablamos del dropshipping criollo con Facu, que es esta persona. Fue el episodio 126. Y hablamos un poco, Facu estuvo en ese momento en el estudio, y hablamos un poco de dropshipping criollo y de cómo, o sea, acá hay un montón de cosas que el libro, yo creo que este capítulo hasta ahora es el que más, no voy a decir molestia me generó, sino el que más, mientras lo leía, pensaba, esto lo podés escanear, sacás 2-3 ideas por capítulo y seguir de largo, porque primero hay muchísimos consejos que son para Estados Unidos. Segundo, muchísimos consejos que funcionaban en 2007 que ya no van a funcionar. ¿Sí? El dropshipping se convirtió, como decía Santi, en una ola. Entonces, lo que pasó fue que obviamente se redujeron los márgenes de ganancia, las estructuras estaban más exigidas, y hay ciertas estructuras que Tim Ferriss menciona que no las vas a encontrar en otros lugares, con lo cual toda la propuesta de vas a poder entrar fácil, trabajar poco, las empresas van a estar desesperadas por negociar con vos, cambiaron, y como que hoy en día, si lo querés aplicar así directo, no va a ser tan fácil. Igual ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero lo que es importante es que los principios sí están bien. O sea, el principio de decir es bueno tener un negocio basado en sistemas, está bien. En el momento en el cual estés diseñando tu negocio, fijarte cuáles son los sistemas que te van a permitir hacer una gestión más eficiente de tu tiempo y de tu dinero, están bien. Pero a partir de ahí hay mucha cosa que se menciona acá como una historia, que se trata de convertir la historia en una regla cuando no lo es, porque esa historia tiene 1000 detalles particulares que no pueden aplicar a otras personas. Sí, se nota mucho que Tim Ferriss hizo esto y te comparte cómo lo hizo él, y lo hizo con un par de personas. Entonces esto no es que no es real, sino que lo presenta como algo universal cuando no necesariamente lo es. Y yo creo que el punto está ahí. Pero él da de una manera u otra, generando unas reglas, sus paso a paso para encontrar sus ideas, que de hecho tiene varios puntos que en términos generales están bastante buenos. El primer punto es
encontrar un nicho. Que detrás de esto hay un principio que es cierto, y es: muchas veces es más rentable cuando estamos empezando un negocio ser un pez grande en una pecera chiquita que ser un pez chico en una pecera grande. Y a partir de él te va a dar una serie de tips súper puntuales. Por ejemplo, te va a decir, bueno, busca un nicho del que vos seas parte. Que es una forma muy simplificada de trabajar una idea como la chispa, que es algo que nosotros hablamos mucho. Si vos ya tenés conocimiento de una industria, ya tenés conocimiento de los problemas, probablemente puedas tener más información. ¿Cuál es el problema? Que lo dicen muy por arriba. Bien, no te va a dar mucho de, bueno, pero ¿cómo sé si soy suficientemente bueno? ¿Qué pasa si mi talento en realidad no va relacionado con el problema, etcétera? Que también te suma algo que también me parece como que tiene una cara buena y una cara mala, que es esta idea de como buscar negocios fáciles. Viste que dice, cuando definas la idea, busca ser vos tu target market, o sea, que vos tengas experiencia y que conozcas eso que estás por hacer y demás, que está buenísimo. Y a la vez te dice, bueno, entre las opciones que surjan, elegí la más fácil, ¿no? Que por un lado está bueno porque uno a veces tiende, a mí me hizo reflexionar a nivel personal, uno a veces tiende como a hacérsela difícil o a complicarse o a pensar que el camino más difícil, más desafiante es el mejor, y muchas veces podrías hacértelo más fácil y no lo estás haciendo. Me pareció interesante esa idea. Pero a la vez, en estas olas o en los títulos, ¿no? Ingresos pasivos, ingresos automáticos, el llevarte a buscar cosas fáciles también te puede llevar a tomar malas decisiones, a no profundizar. Te va a dejar ideas relacionadas a la chispa, pero no estás trabajando realmente en profundidad en elegir cuál es la mejor idea de negocio para vos, para ejecutar vos con los conocimientos, habilidades, talentos que tenés. Entonces tiene como esa doble cara, como que por un lado me pareció positivo el que te lleve a buscar algo que ya sepas, que ya conozcas, anda a lo seguro, anda a eso que conoces, anda a la idea más fácil, pero a la vez te puede llevar a tomar malas decisiones, y lo vemos todo el tiempo en las comunidades, de elegir ideas que parecen o que están de moda o que parecen más fáciles y no profundizar en aquello que podemos hacer mejor. Como segundo punto, porque él te va a decir, bueno, elegí este nicho, que vos seas parte, que vos entiendas a los clientes, etcétera. Y dice, bueno, ¿cómo vas a saber que ese nicho es lo suficientemente grande? Entonces dice, busca, y este es un tip bastante puntual, que lo charlaba con Mati, y luego eso no te lo conté a vos, lo repite Mike McColowicz, lo dije bien, en su libro Clockwork, y él dice, buscate un nicho que tenga una comunidad propia. Tim Ferriss lo que te dice es, busca un nicho que haya una revista que los conglomere. Bien, entonces si hay una revista, probablemente hay un nicho lo suficientemente grande, y si están gastando dinero en productos relacionados, vos vas a tener una idea lo suficientemente rentable. Que de hecho es interesante porque habla de la revista y te da, y de vuelta acá tenemos lo de la aplicabilidad, te dice que si una revista que tenga más de X tirada, que es más de 15.000 lectores, y que una publicidad salga más de $500. Básicamente lo que está haciendo es testear. Bueno, hay muchas personas que gastan, porque hay 15.000 personas que están pagando esta revista, y esas personas compran otras cosas porque justifica pagar X monto por tener un anuncio en esa revista. Sí, hay una tendencia consolidada. De hecho, dice, fíjate si las personas repiten los anuncios mes tras mes. ¿Cuál es el tema? De vuelta haciendo el pasaje, hoy en día, probablemente en la mayoría de los países, esos números no te sirven. Entonces, lo que necesitas es quedarte, como decía Santi, con el principio. Y otras formas de verlo es, por ejemplo, ver, no sé, que Santi me decía el ejemplo de eventos, ¿no? ¿Qué grupos de personas tienen eventos pagos a los cuales asiste una buena cantidad de personas? Si yo tengo la exposición nacional de agentes de turismo y a muchos agentes de turismo van a ese lugar, bueno, es razonable pensar de que esos agentes gastan en otras cosas o hacen otro tipo de actividades. Entonces, hay que hacer un trabajo, pero los dos puntos básicos son chispa, y acá eso está bien, chequeo de que existe un mercado, eso también está bien. Hay mejores formas de hacerlo y probablemente exactamente no siempre va a funcionar, pero la lógica está bien y eso es lo que nos tenemos que quedar. A partir de ahí da una serie de tips bastante puntuales. Te dice, tenés que poder, esto es típico, fashion, Tim Ferriss, te dice, tenés que poder explicar el beneficio en una sola oración. Ok, Tim, gracias por el consejo. O sea, buenísimo, si lo pueden hacer, háganlo. Después te tira un rango de precio, dice, tu producto tiene que estar entre $50 y $200. Que Mati me hacía notar cuando charlamos sobre esto, de que no es proporcional el ingreso en Estados Unidos a el ingreso que tenemos en otros países. Entonces probablemente tenés que hacer una adaptación. Como para que ustedes se den una idea, en Chile, por ejemplo, es uno de los países que tiene mayor ingreso anual promedio, que creo que está en $11,000-12,000. El ingreso promedio en Estados Unidos está en $50,000. Entonces ustedes tienen que pensar de que si están en Chile, eso es de unas 5, si están en Argentina o en otros países, probablemente eso va a ser la mitad incluso.
Entonces hay que hacer una adaptación ahí Bueno. en los precios. De hecho, acá les sumo un dato. La población en Estados Unidos en 2007 eran 330 millones de personas. Más adelante en el capítulo, incluso Tim Ferriss va a decir algo que para mí es muy interesante, que es, dice, no despaches a otros países. No despaches a otros países porque eso te va a sumar un alto nivel de complejidad. Que de vuelta habla de esto de la aplicabilidad, ¿no? Porque él te está diciendo limítate a tu mercado local. Ahora, ¿cuál era el tema? Eran 330 millones de personas. El acceso a Internet en ese momento era el 75%, o sea, 225 millones de personas más o menos están en Internet. Si yo logro llegar al 0,1% de todo ese grupo de personas y venderles al 1% de su salario, yo tengo un negocio de 11 millones de dólares. Esa era la cifra en el momento donde sale la semana laboral de 4 horas. Ahora, en el mismo momento en Argentina, si yo... O bueno, incluso si lo tomo recién hoy en día en América Latina la penetración de Internet es la que tenía Estados Unidos en 2007, que es el 75%. Si yo aplico esas reglas, yo estoy en Argentina y digo, bueno, le voy a vender dentro de ese mercado al 0,1% de la población, al 1% de su salario, yo tengo un negocio de $60.000. 11 millones de dólares, $60.000. Entonces, ese es el tipo de detalles que hay que tener en cuenta cuando uno se siente a evaluar las estrategias. No es que esté mal, porque está bien empezar por un nicho, está bien escalar a partir de ahí. Pero uno dice, ¿por qué si estoy haciendo todo esto no estoy ganando 11 millones de dólares? Y es porque quizás no estás teniendo en cuenta otros factores que vas a tener que incorporar para que el negocio arranque o siga creciendo. Sí, tenés que hacer algunas adaptaciones. De hecho, un modelo de negocios o una persona que 100% aplicó estas ideas, porque después Tim Ferriss, voy a adelantar mi idea y vuelvo. Tim Ferriss después dice, bueno, ¿cuáles son mis opciones recomendadas para empezar con tu producto? Y te dice, puedes revender algo, puedes licenciar un producto o puedes crear tu propio producto siguiendo algunas reglas, como que, por ejemplo, se tenga que producir en menos de 4 semanas. Queda un par de tips súper interesantes ahí sobre cómo pensar el margen y cómo manejar el tema de proveedores. Por eso decía que es como súper general y después súper específico. Pero está bueno. Y ahí dice, bueno, pero todo esto, o sea, un tipo de productos que va con todas las características es vender infoproductos. Ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque el costo de distribución es nulo. De hecho, podríamos hablar un poquito más porque Tim Ferriss habla mucho de vender DVDs, etcétera. Bueno, pero hoy en día ni siquiera tenés que enviar el DVD físicamente. Entonces él va a hablar de eso y de cómo vos yendo un nicho. Entonces dice, no sé, por ejemplo, yoga para escaladores de montaña. Bien, es un nicho súper específico, etcétera. Y un caso real de eso es el caso de Pat Flynn. Pat Flynn es un podcaster de Estados Unidos que hizo su primer negocio vendiendo un libro, un ebook de cómo rendir un examen particular de ingreso para arquitectos, ¿no? Era como, y él generó su primer negocio y sus primeros ingresos y pudo renunciar a su trabajo vendiendo este PDF. Y lo interesante de eso es que para él fue 100% aplicable, pero cuando la gente viene con las tasas de conversión y los precios, a nosotros nos llega muchísima gente que habla de eso, a plantearnos sus ideas, la matemática no cierra. Necesitas algo más, necesitas tener productos premios, tenés que tener otro nivel de soporte para vos poder trabajar en base a un nicho. Y esa es un poco la adaptación que dice Mati. Ok, tiene sentido, vos podés generar eso. De hecho, nosotros vendemos infoproductos y estamos felices con eso. Pero no fue tan simple como, ok, voy a vender un ebook. Y mucha gente de vuelta cae en esa simplificación que en la práctica no funciona del todo. Me están mirando. Lu puso cara con de mucha sí. seriedad. Sí. Sí, ya está. Punto de aparte. Sí. No, me quedé con una idea que también cuando menciona esto de los consejos súper específicos de qué precios poner a los productos y demás, como que da esas pautas, como dice, ¿no? No ir al medio, sino ir o a un extremo o al otro en precios. Y menciona una idea que también me pareció que está bueno resaltar, que no hay que tomarla literal, que habla de que si vos pones precios altos, atraes perfiles de bajo mantenimiento, entonces puedes vender menos con márgenes mucho más altos, ¿no? Eso dice. Que no está mal, de vuelta, como todo, ese es el eslogan de Tim Ferriss, no está mal, pero hay que tomarlo con pinzas porque no siempre es así o no necesariamente va a ser así. Si uno sale con estas ideas a poner un precio súper alto, con estas referencias de Estados Unidos que no se aplican a Latinoamérica, y espera no tener que hacer mantenimiento de clientes porque está poniendo un precio muy alto y tener muchísimo margen y vender poco pero tener ingresos pasivos automáticamente, y uno se va a frustrar rápidamente porque no es como que todo esto en la práctica de la vida real en la calle no es tan fácil y no es tan así. Entonces creo que está bueno también esa idea, tomarla con pinzas, no mandarse a hacer el ebook y pretender vender miles y miles de copias en automático porque el tema volumen también es complicado,
Pero tampoco decir, no voy a vender un ebook, voy a vender esto, súper caro, porque así atraigo clientes que no me van a requerir mantenimiento en absoluto y voy a ganar mucho más rápido esos altos márgenes. Sí, Tener cuidado con esas dos ideas porque... Sí, que es cierto que muchas veces, nosotros tenemos muchas experiencias con eso, los clientes que más te pelean la ventas muchas veces son los que más problemas te traen. Y quizás ese es el principio que hay que sacar tomando estas datos que saca Lu. Y acá una cosa interesante que no charlamos en estos episodios, el otro día estaba escuchando un podcast de Tim Ferriss, una entrevista que le hacían, y él decía que él escribía libros cuando no encontraba la solución a algo. Entonces decía, yo cuando quiero la solución a algo y no encuentro cómo hacerlo, yo escribo el libro. Y eso es interesante para esto porque después, al final de este capítulo, Tim Ferriss tira un paso a paso para posicionarte como experto, que nosotros lo hemos aplicado con adaptaciones latinoamericanas con mucho éxito. Y es tan puntual que solo puede salir de, ok, esto es lo que yo hice, me puse, lo pensé, investigué, lo armé y me funcionó. Que de vuelta está buenísimo cuando lo puedes aplicar y adaptar, no tan bueno cuando, no sé... adapta a tu realidad. Bueno, el principio detrás de eso sí es muy interesante y lo hemos hablado muchas veces en Super Hábitos, que es esto de cuando estés por salir a la calle a ofrecer algo, no necesitas esperar a sentirte o a ser el experto universal en el tema, sino que si haces un buen trabajo eligiendo el nicho, en nuestro caso haciendo un buen trabajo de chispa y de validación, podés salir a aportar valor y empezar a generar ingresos aplicando este paso a paso para generar indicadores de credibilidad que te sirvan para comunicar con claridad qué es lo que tenés para ofrecer, pero no hace falta ser o sentir que sos el experto en X tema para empezar a ofrecer algo de ese tema. Sí, tenemos un artículo escrito sobre nuestra experiencia aplicando este paso a paso de experto. Le hicimos algunos ajustes bajándolo a nuestra situación en ese momento. Después lo dejamos en las notas del episodio que van a estar en superhábitos.com/371. Y antes de que pasemos, Santi, a la parte que sigue, que es esta de cómo hacer una validación, que de vuelta es una idea que está bien. Algo que me parece importante decir es, él dice, bueno, hay muchas opciones si quieres volverte uno de los nuevos ricos, y empieza a tirar como posibles negocios. Que cuando lo leía pensaba, claro, si entras acá crudo o sin experiencia, te sentís que es el cual quiero dentro del menú, ¿no? Porque dice revender productos, licenciar productos. Pero en los diferentes puntos vi varias cosas que las vi y pensé, no. Por ejemplo, él cuando habla de licenciar un producto, él dice, cuando vos adquirís una licencia y vendés el producto que otra persona pensó, vos pagas un 3% sobre la facturación total. Eso significa que vos tenés un 97% de ganancias. Y yo lo pensé, no, señor Tim Ferriss, porque yo estoy pagando un 3% de la facturación total, pero en un negocio promedio que está fabricando un producto, la ganancia no es del 100%. En ningún negocio es del 100%. Lo más probable en un negocio promedio es que el margen, esto lo dijimos hace poco en el podcast, pero que el margen de rentabilidad esté en un 10%. Y eso significa que ese 3% que yo estoy pagando en realidad es un 33% sobre el margen de rentabilidad. Y sabemos que muchos negocios no bien administrados tienen una rentabilidad menor al 10%, lo cual significa que eso puede ser más. Y no es que esté mal licenciar un producto y fabricarlo, es una excelente idea si se aplica en tu caso. Es excelente revender productos, es excelente ser afiliado. Hay un montón de cosas que pueden ser excelentes si las haces bien, pero la matemática es engañosa cuando la lees y pasas rápido. Y lo mismo después cuando pasa y habla de infoproductos, que de vuelta los presenta como la panacea. No sé si a ustedes les dio gracia esto, pero vieron que dice, la ventaja de los infoproductos es que los productos físicos son muy fáciles de replicar. En cambio, con un infoproducto es más difícil robar la propiedad intelectual. Y lo leí y pensé, la piratería es algo hiper común, pasa también con infoproductos en Internet. Y todo lo que él dice de es más difícil parafrasear un curso completo que tal cosa, hoy en día ese no es el problema. O sea, primero que en Internet es muy difícil defender la propiedad intelectual, es un mega desafío. Y segundo, es muy fácil para las personas hacer ese parafraseo, justamente porque hay una ola de personas haciendo infoproductos y porque es gratis publicarlos y sacarlos y toda la pelota. Y de hecho él mismo después, cuando habla del tema de ser experto, te dice simplemente lee 2 libros, combinalos y saca tu propia charla. Entonces como que ahí pasa muy por arriba uno de los grandes desafíos de la economía del conocimiento y de generar conocimiento y venderlo. Y si lo pasás por alto te metes en problemas. Sí, y además que el principal costo de los negocios como este es el costo de publicidad, que es un costo que no es menor y cada vez es menos menor. De vuelta, nosotros tenemos unos amigos que empezaron a hacer Google Ads en 2010 o 2011
Y no había nadie haciendo Google Ads en esa época y era re barato. Pero para 2014, 2015 el costo por clic era muy caro. O sea, ya no es el costo por clics muy, muy caro. Y bueno, de vuelta quizás ahí tenés como más Tim Ferriss te estuvo en la ventana de oportunidad. De hecho, el otro día, viendo estos foros sobre si Tim Ferriss es un fraude, una persona decía, Tim Ferriss no es un fraude porque él ganó dinero primero antes de escribir su libro, Sí. aprovechando una ventana de no regulación en la venta de suplementos. Y dicen, ok, bueno, ese es otro dato. Quizás Sí. él lo vio. De vuelta, yo creo que si no fue eso hubiera sido otra cosa, porque claramente es una persona muy capaz. A partir de ahí va a hablar un poco de validar. Si se acuerdan, en uno de los episodios anteriores hablamos de cómo Tim Ferriss validó el nombre de su producto, de su libro, poniendo publicidad. Básicamente lo que hace en este capítulo es hablar de, mira, no queremos invertir un montón de plata en nuestro producto antes de tiempo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a testearlo. ¿Y cómo lo vamos a testear? Vamos a ver que la gente compre, ¿no? Lo que se conoció como las pruebas de humo. Bien, yo para variar si un producto se va a comprar, hago una página de ventas y si la gente no me compra, supongo que no va a estar y no invierto, y si sí me compra, sí. Y dice que podemos aplicar eso para todos. Cuando hablamos de esto, Mati me dijo, este es uno de los peores capítulos sobre validación que he leído en mi vida. Pero te voy a tirar el dato, el hot cake del día. A ver. Yo hablé recién de las pruebas de humo. Y el libro fundacional de la idea de validación es de Lean Startup, es con el libro Sí. con el cual explotó todo eso. Ese libro fue publicado en 2008. Un año después, O sea que Tim Ferriss estaba hablando de validar. antes de The Lean Startup. Y eso me pareció un dato interesante. Sí. O sea, con los chicos hemos hablado muchas veces que... Es que habla mucho del valor que tiene la semana laboral de 4 horas. Muchas veces, nosotros charlamos con los chicos de cómo los grandes hits en términos de libros muchas veces no son el primer libro que habló de eso ni el mejor, sino el libro que se llegó al momento de la ola cuando era el momento de que ciertas ideas sean escuchadas. Y lo que me habla en realidad es de que probablemente eran ideas que ya están dando vueltas, pero de vuelta, si vos te ponías tus manos en este libro en 2007 y leías sobre validación, estabas muy adelante de la curva de personas que iban a entrar en el modo de la validación con The Lean Startup. Es que probablemente si vos estabas en Estados Unidos en 2007, comprabas este libro y te ponías a aplicarlo, tu vida explotaba en muy poco tiempo. O sea, creo que es muy probable. De hecho, probablemente si incluso hoy en día vivís en Estados Unidos y le pones un poco de extra de cabeza, es mucho más directamente aplicable. Y los principios que, por eso creo que están bien, o sea, ustedes fíjense, el libro no está diciendo cosas que nosotros no diríamos. Es, enfócate en tu chispa, solo que lo dice superficial y pasa un poco de largo. Chequea que haya mercado, primero viendo lo de las revistas, después haciendo microtesteos. No puedo decir que eso esté mal. Construir sistemas en tu negocio, eso está perfecto. Empezá con el fin en mente a la hora de diseñar todo esto. Nada que discutir ahí. El tema es en los detalles, es donde aparecen las cosas. De hecho, por ejemplo, tomando esto que decís, Santi, vos de la ventana, una de las cosas que yo pensé, bueno, no están aquí en el libro, es que él habla mucho de primero habla mucho de infoproductos, después pasa a hablar mucho de la infraestructura de productos físicos. Es como que el capítulo salta todo el tiempo entre productos físicos e infoproductos, pero no queda un sistema claro para ninguno de los dos. Y cuando habla de los anuncios de Google como herramienta principal para testear, habla de costos que, como vos decís, hoy en día ya no son reales. O sea, él habla de no aceptes un costo por clic de más de $0.2. Y hoy en día me puse a buscar y claro, el costo por clic promedio es de 2,69. De vuelta, es un benchmark amplio tomado de Estados Unidos, pero de lo que estamos hablando es de que esos cambios afectan lo global. Porque él te está hablando de un margen de rentabilidad del 60%, donde la publicidad cuesta tanto y donde tal. Y en realidad muchas de esas cosas cambiaron. Entonces, si vos, que es lo que muchas personas hacen, lees este libro, es lo mismo que el que lee Kiyosaki y automáticamente quiere salir a comprar un terreno, partirlo a la mitad y vender la segunda mitad y alquilar la otra, ¿no? Es como, no está mal lo que estás pensando, pero hay una complejidad detrás de la ejecución de esto que necesitas incorporar y aceptar para no frustrarte. Sí, que también tenemos que me parece que está bueno tenerlo en cuenta, tenemos el análisis que estamos haciendo nosotros hoy con todas estas ideas que ya hay muchas que están naturalizadas o que son normales, pero que, por ejemplo, cuando empezamos INMT no eran normales. La idea de, por ejemplo, que él lo dice acá, la idea de testear y vender antes de producir no era normal, no era tan escuchada, no era habitual. De hecho, me sigo preguntando Y si sí es normal o es normal en nuestro entorno. Y si te cambia, si vos estás empezando a emprender, te cambia radicalmente los resultados, la velocidad de resultados, la efectividad con la que hagas las cosas. Si vos empezás y te pasás un año entero haciendo un plan de negocios o
produciendo un infoproducto o produciendo un producto físico y recién ahí empezás a ver de venderlo, de salir a venderlo, que sí sigue sucediendo porque nos siguen llegando preguntas al respecto, que si tomás esta idea y la aplicás el principio detrás y haces un testeo, haces una validación antes de producirlo, te va a cambiar radicalmente los resultados, y me parece que esa idea es una de esas ideas que tenemos muy naturalizadas quizás, pero que si estás empezando y estás medio en blanco y la lees y la incorporás, te puede cambiar muchísimo los resultados. Bueno, de hecho vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Porque el otro día me invitaron, Mati contó que estuve en Buenos Aires, me invitaron a ser jurado en un pitch deck, un demo day de la maestría de negocios de la Universidad de San Andrés. Es un honor para mí, es mi alma mater, así que me inviten, siendo que nunca hice mi maestría, a ser jurado en la maestría fue todo un honor. O irresponsable, no sé, una de las dos. Pero en un momento, una de las chicas que está presentando su proyecto, hablando de sus aprendizajes, bueno, incorporas muchas herramientas como el Business Model Canvas. Y yo pensé, ok, te estás incorporando Business Model Canvas en 2021, esto suena como que está llegando un poquito tarde. Sin embargo, si lo pensamos en el contexto de las cosas, el concepto de modelo de negocios, entendido como se lo entiende hoy en día, aparece en la literatura recién en los fines de los 90, principios de los 2000, con los académicos tratando de explicar el fenómeno de las .com. Bien, entonces era un concepto que ya incluso era súper moderno en esa época. Es decir, hablemos de diseño de modelo de negocios, que es lo que dice Tim Ferriss en el capítulo 7. Él dice, diseñemos el modelo de negocios para tal. O sea, el término modelo de negocios era novedoso en esa época. De hecho, el libro fundacional de la idea del modelo de negocios como lo conocemos hoy, que es Business Model Generation de Osterwalder y Pignour, ese libro se publicó en 2010, recién. O sea, en 2010 recién apareció el Business Model Canvas. Porque antes en un paper, creo que 2007, 2006, el autor plantea las partes pero el Canvas en sí aparece recién un par de años después. Entonces, ahí también te das cuenta cómo Tim Ferriss estaba bastante adelantado. Obviamente, él venía de Princeton y estaba metido en el círculo de startup, entonces probablemente tenía esas ventajas. Pero bueno, si vos comprás el libro, te lo puso a disposición. Sí, bueno, bueno, ahora en el capítulo que sigue también hay un par de ideas que bueno, esto están es para ahí. que no, para que no le demos solamente palos a Tim Ferriss, sino que estamos intentando hacer crítica real y como tiene muchas cosas muy buenas. Es que yo creo que la cuestión, vamos a repetirlo por 17ª vez, la cuestión es un gran libro, es un muy buen libro, pero es muy difícil de recomendar, como dijo Mati en el capítulo 1, porque si vos tomas estas ideas a face value, como dicen, ¿no? Como tal cual como las lees, te puedes meter en problemas. Pero las ideas son buenas. Sí. Bueno, y de ahí pasa, y de hecho el paso a paso que da para hacer el testeo de la idea, de vuelta, clava solo gastate $500 en este testeo. Hoy en día esos costos son más altos. O sea, ustedes piensen, para lograr, de vuelta, estamos haciendo matemática que tiene margen de error, pero si el costo por clic que Tim Ferriss te está diciendo en ese momento era 0.2 y hoy es de 2.6, vos para hacer un testeo con el alcance que él estaba haciendo de $500 en 2007, hoy necesitarías hacerlo con $5.000, $6.000, ¿no? El mismo alcance de test, en la misma cantidad de búsquedas, la misma cantidad de personas. Entonces, eso es un punto que para mí es inaplicable. De hecho, nuestra política siempre con las personas con las que trabajamos en INMT es hacer entrevistas de validación antes de entrar a hacer pruebas con anuncios, porque él habla del test de $500, pero no habla del escenario de qué pasa si ese test te da mal. Y ahí de repente tenés $500 más, que con esto que acabo de decir son 5 y 5, o sea, son 10. Entonces de repente es un montón de dinero, y por eso es muy importante afinar mejor antes de salir a hacer anuncios. Porque afinar todo en base a anuncios, para una persona con otra situación puede ser válido, pero para alguien con un sueldo de América Latina va a ser un problema. No, y aparte, o sea, metiéndonos en tecnicalidades de validación, la idea de Tim Ferriss de esto es lo mismo de las pruebas de humo, que plantea Eric Rice en The Lean Startup, o la metodología Lean Startup, que son una mala forma de encarar una validación en general. De hecho, citamos las ideas de Steve Blank o Ash Maur ya de antes, meter un par de instancias previas de validación nosotros en INMT antes de salir a hacer. Porque mucha gente llega y nos dice, tengo esta idea, vamos a poner publicidad y ver si la gente compra o no. Y estás haciendo pruebas a blanco o negro, vas a perder un montón de tiempo, un montón de plata, cuando vos puedes tener una serie de conversaciones simples, bien estructuradas, que te den toda esa información antes. Entonces eso es otra soledad. Exacto. Y después en lo operativo también hay que, yo recomendaría que cuando implementen estas cuestiones,
en la planificación de la ejecución contemplen más tiempo del que Tim Ferriss menciona, porque muchas veces dice, esto te va a tomar 3 horas, esto te va a tomar un día, en 4 horas lo podés hacer, y muchas veces en la vida real toma más tiempo del que... De hecho, en la parte esta del testeo, del microtest, él dice, todo este paso a paso de hacer una landing, imitar cosas de la competencia para testear, poner anuncios y demás, según él, con 3 horas de setear las cosas y 5 días de observación pasiva ya tenés como el experimento. Eso no va a ser así, te va a tomar mucho más tiempo. Entonces también está bueno adecuar la matemática de los números y también planificar más tiempo, no esperar a hacerlo en el tiempo que él dice. Y eso que Google AdWords es bastante más complejo que la plataforma que hoy hay disponible, que es anuncios a través de Facebook. O sea, configurar anuncios en Google es un poco más de trabajo que Facebook. Y hemos conocido a muchas personas que en cuanto entran al administrador de negocios de Facebook, necesitan de repente un par de semanas para procesarlo. Pero bueno, si está bueno lo que él dice de... Parte 1 es, definís tu idea, mirás a la competencia y pensás qué cosas sumar. Él ahí básicamente pone 4 preguntas de garantía, oferta, envío, para que tu oferta sea mejor que la de la competencia. Ahí de vuelta yo creo que las entrevistas son muy superiores para saber qué es lo que los clientes quieren y mejorar en base a lo que los clientes quieren y no a ciegas. Porque de hecho él en un momento él dice... Juan puso esto en su página y automáticamente aumentaron las ventas, pero el tema es, con todo lo lindo que sería que uno piense mejoras, las pongas y automáticamente aumenten las ventas, muchas veces no pasa. ¿Y cómo sabes qué mejorar? Ahí es donde entra el rol de las entrevistas. Después dice esto de hacer el testeo usando las campañas de AdWords, que hay muchos números ahí. Testear está bien, hay muchos números que él dice que para mí no están bien. De hecho, cuando habla de la profe de yoga, que hace un curso de yoga para personas que les gusta escalar montañas, dice, la profe va a tomar como que el 60% de las personas que descarguen la guía gratuita comprarían el producto. Y yo pensé, conozco muchas personas que hacen marketing por internet, no conozco a nadie que tenga un porcentaje de ventas de que el 60% de la gente que descarga una guía automáticamente compre un producto, menos un producto de $50. Sos el caso de éxito de Digital Marketer la semana que viene. La semana que viene, claro, sos... Entonces, ese número que automáticamente justifica un montón de cosas, quizás era cierto en ese momento, yo no creo que sea mentira. Hoy en día ese número es extravagante. O sea, es una locura pensar en lo... De vuelta, si eso funciona, mañana cerramos todo esto y nos ponemos si alguien tiene ese número, curso de yoga. Claro. Si alguien tiene ese número, por favor, llámenme. Claro, entonces... Número en la descripción. Está bien testear. Los números de vuelta es como que creo que no se aplican mucho. Y está bien lo que dice después de... mira el retorno de la inversión y profundiza sobre lo que mejor funcione, que está bien. O sea, de vuelta es un principio que entiendo, y me parece muy bueno, Santi, todo lo que dijiste de la época y lo que se conocía y lo que no se conocía, porque es verdad que si no tenés esta lógica y la lees por primera vez, sos 1000 veces más inteligente que las personas a tu alrededor que quizás están, no sé, gastando en folletos y publicidad sin mirar el retorno de la inversión o sin mirar las ventas, diciendo, no, lo importante es tener una marca sólida. Tim Ferriss arranca enfocado en cash flow, cómo generas ventas, cuál es el retorno de la inversión y medir eso. Eso está bien. La presentación de que es fácil, de que lo vas a hacer en 5 días y después dedícate a bailar tango en Buenos Aires, no tanto. Bueno, de hecho, pensando en el tema de la garantía, que él habla de la garantía también dentro de esta sección, me acuerdo en un libro que también está bastante bueno que se llama The Personal MBA, creo que es de Josh Kaufman, me imagino. Bueno, se llama el MBA personal o el MBA personal, como quieran. Y él tiene todo un capítulo dedicado a la garantía. Y él dice, mira, si no tienes una garantía, pon una garantía ya, porque es estúpido que no la tengas. Y es una idea que para nosotros es tan básica, pero las objeciones que menciona Tim Ferriss ahí son válidas, las escucho. La gente dice, ¿por qué? ¿Pero qué pasa si todo el mundo me pide la garantía, etcétera? No sucede. Entonces es una buena idea de todas formas. Y finalmente llegamos a la cuarta parte de esta sección, o el capítulo 4 sería, que se llama ingresos en piloto automático, gestión por ausencia. Y una idea bastante interesante que creo que sí eso vale mucho de este capítulo es la idea de pensar desde el principio cómo vas a hacer un modelo de negocios que no te involucre a vos. Porque hay muchos modelos de negocios, y de hecho también hubo una época de fervor alrededor de la idea de modelos de pensar los modelos de negocio. La gente decía, si yo hago un modelo de negocios creativo, voy a tener mi ventaja competitiva. Después nos dimos cuenta de que no va por ahí, hay mucho más detrás de eso. Creo que podemos hacer un episodio también sobre cómo esa idea no funciona del todo. Pero sí es cierto que hay ciertos modelos de negocios que tienen sus limitaciones. Por ejemplo, si mi modelo de negocio implica yo voy a estar atendiendo personas todo el tiempo, entonces va a haber una limitación clara en
si yo no tengo más tiempo no puedo atender más personas y eso va a ser un problema. Bien. Y acá creo que partiendo de ahí surgen varias ideas que son interesantes. Sí, lo interesante también es que plantea que lo hagas desde el comienzo, desde los primeros 6 meses o a partir de los primeros 6 meses de tener tu negocio andando. Que uno muchas veces quizá lo piensa, bueno, voy a empezar mi negocio, lo voy a montar, cuando ya funcione y genere X cantidad de dinero, voy a empezar a sistematizar, ¿no? Me parece interesante como que te plantee estas cuestiones como de mentalidad que Tim Ferriss tiene que están buenas, de a partir de los 6 meses de tu negocio empezar a pensarlo de esa forma. Y me hizo pensar también en otra moda que hay dando vueltas hace un tiempo, que es el tema de marca personal. Y cómo si trabajas mucho en un negocio muy basado en tu marca personal, es muy difícil hacer esto. Entonces, está bueno que te lo plantee como, bueno, hacerlo desde el comienzo, porque hacer un cambio después va a ser muy difícil. Y si tenés esta mentalidad desde el inicio, vas a poder poner el foco más en sistemas desde el comienzo y no en cosas manuales o en cosas que dependan de uno. Bueno, de hecho, pensaba en esto de que el libro tiene muchas buenas ideas. En un momento en este capítulo tiene la frase de enfócate en crear un negocio basado en procesos, no basado en su fundador. Y esa idea es genial. Es una gran idea. O sea, de hecho, hay muchísimos libros que la tocan. No sé cuáles serán anteriores, cuáles serán posteriores a la semana laboral de 4 horas. Pero de vuelta, siguiendo lo que Santi dijo creo que fue en el primero o en el segundo episodio de la serie, hay pocos libros que tengan esta cantidad de ideas clave en esta cantidad de páginas que uno puede aplicar. Entonces creo que esta parte está buena, el foco en pensarlo de esta manera. Después de decir eso y después de mostrarte el hecho de pensar la estructura y pensar todos los costos, que es algo que hubieses hecho en un Canvas, por ejemplo, te dice, hace la lista de todos los costos, entendé que cada persona en la que vos delegás parte del trabajo va a necesitar una parte de la ganancia, que aceptarlo también es importante y está bueno. Después de hacer todo eso, sí siento que entra a una sección que ya se vuelve hiper específica y que incluso como dentro del libro tiene esta sensación de caos, porque entra en cómo ir saliéndote de un negocio, pero habla solamente de un negocio físico. O sea, habla de cuando empieces con tu negocio hasta las 50 unidades, hace todo vos y atendé el teléfono y vos despachás las cosas. De ahí busca un proveedor que haga tal cosa y que haga tal cosa. Entiendo, y fue lo que quise pensar para justificarlo, que quizás en la mente de Tim Ferriss, si tenías un negocio de productos digitales, todo esto era más fácil todavía, entonces no necesitaba tanta explicación. Me imagino que esa fue un poco la lógica, ¿no? Que son todas plataformas que corren solas. Pero sí siento que pasan muy rápido por ahí, lo soluciona muy busca una empresa, básicamente dice eso, digamos, como busca empresas que hagan todo y vos solamente haces la publicidad y mandás los pedidos. Pero no, es más, básicamente solamente haces la publicidad porque te dice que tengan el call center o sea, vos armás el sistema y salí. Y siento que es como que es una buena idea, pero de vuelta el capítulo si lo querés tomar y aplicar, mi sensación, no sé Santi vos cómo lo viste, pero mi sensación es no lo voy a poder, me voy a quedar corto rápidamente. Creo que en algún punto, o sea, 100% vale la pena la lectura. Sí. Eso vamos a decirlo, porque si hay alguien que está escuchando esto y dice, me parece que con esto que dicen los chicos quizás no lo voy a leer, léelo. Porque sí, hay muchas cosas o muchas ideas que están bastante buenas sobre cómo simplificar. Por ejemplo, él dice, bueno, si vos le das muchas opciones a los clientes, vas a tener más preguntas, eso no te va a servir. Ofrece solo 2 opciones, elimina cierto tipo de órdenes. De vuelta, son todas cosas que están buenísimas. Son tips súper específicos. El problema, me parece, que lo que vos decís, Mati, es que Tim Ferriss para mí pensó, y de hecho yo pensé que ibas a hablar de eso hace rato y no lo hiciste, porque decís, bueno, si vos estás en Estados Unidos en este momento, etcétera, te iba a funcionar. Y Tim Ferriss en un momento dice, no vendas afuera, enfócate solo en vender acá porque te va a ahorrar problemas. Y quizás Tim Ferriss hizo eso con su libro. Él dijo, voy a hacer un libro para estadounidenses que están en esta situación, en este momento histórico, punto. Y si vos sos esa persona y te pones a aplicar lo que Tim Ferriss dice, yo creo que te va a funcionar. Sí. 100% te va a funcionar. Entonces, yo creo que ahí él lo que hace es correcto para el nicho objetivo. Lo que él dice es, o sea, de hecho yo lo pienso, si yo fuera un generador de productos y quiero darle la mayor cantidad de resultados a un grupo específico de personas, haría eso. Me pondría súper específico. Anda, acá, prueba esto, habla con esta empresa. Fíjate esto que vas a hacer acá, aplicarlo de esta manera, fíjate este margen y este margen. Sí, de hecho pone casi que una guía de teléfonos. Tipo, llama a esta empresa, preguntale esto, te deja los guiones para hacerlo. Entonces, y a partir de ahí, de hecho, continúa hablando sobre
O sea, te da como avanzar en este paso a paso. Después te da una serie de reglas para disminuir los problemas que puedas tener. Esto que yo decía, ¿no? Que decía Mati, no ofrezcas envíos internacionales porque no vale la pena el tiempo que vas a estar llenando. Elimina las órdenes por teléfono. No ofrezcas envío de un día para el otro porque te va a generar muchos problemas. De vuelta, todos tips súper puntuales de los cuales todos podemos robar un poquito de alguna manera u otra. Y después habla de esto de los clientes. Dice, el principal problema que vas a tener en términos de soporte son los malos clientes. Entonces, elimina esos malos clientes. Pensé, ok, Santi, tengo que pensar sobre esto. Tengo que aplicar un poquito más de esto para mi propio negocio. Y habla después de cómo presentarte vos cuando vas a hablar con las personas, dando una serie de estilo muy Tim Ferriss de tips muy, muy, muy puntuales sobre cómo posicionarte rápidamente y que las empresas te tomen en serio. De vuelta, otra genialidad de parte de Tim Ferriss. Y ahí llega al final de este capítulo. De vuelta, no nos metimos tanto en los detalles de esto. Primero porque es larguísimo. No sé cuántas páginas son esta sección. Creo que son entre 80 y 90. Claro, es como básicamente un libro por la cantidad de contenido que tengo que resumir en 1 hora. Pero la idea son básicamente esa, ¿no? A partir de ahí te va a dar esos tips puntuales para cerrarlo. Que esas 3 partes tienen sentido y cierran sobre sí mismas. Léanla. Sepan que mucho no se va a aplicar a ustedes. Sí. Y de hecho creo que algo que tiene sentido ahí, Santi, es si uno entiende esto y entiende, la lógica está bien, lo que sí puede hacer es tomar el principio y hacerte la pregunta, y esto en mi caso, ¿cómo se da? Un ejemplo, él dice, no aceptes órdenes en efectivo. Bueno, el nivel de bancarización en Estados Unidos en ese momento es diferente. Hay una página que es si buscan data bancomundial.org en Google va a aparecer, es una página del Banco Mundial con datos históricos por país o por región. Sirve mucho para hacer estos paralelos. Cuando yo dije los datos hace un rato, entré a chequear ahí para saber de qué estábamos hablando. Entonces, quizás vos decís, bueno, yo no puedo no aceptar en efectivo. Pero puedes decir, no sé, el efectivo no lo proceso con personas que me traigan el dinero a mi local, siempre lo proceso a través de, no sé, tickets de Mercado Pago en Argentina. Entonces, la pregunta es, tomar el principio de cada una de estas partes y decir, a ver, ¿a dónde estoy dando demasiadas opciones y generando complejidad para el cliente? ¿Con qué mecanismos hay en mi negocio que facilitan o permiten la llegada de clientes conflictivos? ¿Cómo podría filtrar mejor? No sé, ¿cómo puedo empezar a construir procesos para yo salirme? Si me quiero salir, obviamente, ¿no? ¿Cómo puedo, no sé, quizás aceptar pagar un poco más y delegar en empresas versus solo delegar en personas? Por eso me da redundancias. Todo eso está muy bien. Lo que tenemos que entender es que tenemos que hacer esa traducción, porque si no hacemos la traducción es que nos metemos en problemas. Voy a traer una serie de datos de color como para terminar. Tim Ferriss trae, o sea, la empresa de la cual habla él es Brain Quicken, es la empresa que él fundó, que es una empresa real y existió. Como dato interesante, porque yo pensé, ¿qué pasó con Brain Quicken después de este libro? Porque no es una empresa de la que Tim Ferriss se habla hoy en día para nada. Bueno, efectivamente la vendió en 2010. Y en un artículo en la revista Inc., cuando le preguntaron ¿por qué vendiste tu musa? Supuestamente es como tu flujo de ingresos. Tim Ferriss dice, en primer lugar, me estaba aburriendo. En segundo lugar, mi cerebro se sentía como una computadora que ejecuta un software antivirus en segundo plano. Aunque la empresa no tardó mucho en funcionar, consumía más del 10% de mi energía mental. Entonces, o sea, como dato mínimo, obviamente Tim Ferriss en ese momento ya estaba ganando plata con otras cosas que voy a contarles a continuación. Pero como mínimo, ok, sepan que esto no es 0%, no es automático. Tienen ese 10% de estar haciendo de antivirus. Y después, acá hay un artículo que habla sobre el patrimonio neto de Tim Ferriss. En 2021, Tim Ferriss tenía un patrimonio neto de $100 millones. Aunque Tim Ferriss ha ganado millones con sus libros y podcast, la mayor parte de su patrimonio neto proviene de sus inversiones. Ferriss es un inversor ángel que ha invertido en una amplia gama de empresas tecnológicas en su etapa inicial. Algunas fueron Uber, Shopify, Evernote y TaskRabbit. A partir de eso, y como dato que eso también lo dijo Mati, Ferriss tomó la decisión en 2015 de tomarse un descanso de la inversión. Sí. O sea, porque lo que pasó con Tim Ferriss fue que él estaba en Silicon Valley. Entonces, él saca el libro y se convierte rápidamente en una celebridad en el mundo de las startups y empieza a trabajar con muchos proyectos. Es como si yo estuviera en tu ciudad capital de tu país, haces un bestseller y te empiezan a invitar a eventos y empiezas a estar en contacto con esta gente que era parte de estas startups. Él empieza a participar ahí. Él en 2015 toma un descanso de la inversión diciendo, siento que el impacto en largo plazo que podía tener es mínimo y decidió alejarse de Silicon Valley ya que sintió que el área de la bahía era más adecuada para él. O sea, de Silicon Valley para moverse a un área más tranquila. Claro, que en ese momento creo que era San Francisco
y hace poco se mudó a Austin, Texas, que es como el nuevo Hub de... claro, lugar de los emprendedores. Así que, bueno, eso es un dato interesante como para pensar cómo fue después su trayectoria con los ingresos. Obviamente, cuando tenés $100 millones, podés decir, ok, voy a dedicarme a escribir libros. Y tienes todo tu derecho para hacerlo. Sí, y creo que es interesante, de vuelta, esto, a ver, nosotros, no quiero que quienes nos estén escuchando piensen, bueno, pero ustedes nos están diciendo todos los posibles problemas que hay. Todos estos problemas que estamos diciendo no quitan que las ideas se pueden aplicar, que aplicarlas tienen resultados y que necesitamos muchas personas aplicándolas, ¿sí? Pero es importante para todos los que estamos tratando de aplicar las ideas y de generar cambios, que mantengamos de alguna forma nuestras expectativas y nuestro foco de una manera razonable. Porque incluso con esto que dice Santi, ser una celebridad en Estados Unidos, el tipo de negocios que se gestionan en Silicon Valley es distinto de, incluso si estás en la capital de tu país, en América Latina, el volumen de negocios va a ser distinto. Entonces quizás Tim Ferriss hice esto, hice un libro, estaba en Estados Unidos, mi editorial hizo que salga en el New York Times, es más fácil exportar a otros países, accedo a esta ronda de inversiones, es en Silicon Valley. Entonces, nada le quita mérito, pero tenemos que, si nosotros queremos replicar el camino, entender a dónde puede ser que nos encontremos con un par de obstáculos extra para planificar en consecuencia. Quiero contar dos cosas al final, como para, no sé, sacármelas de arriba. Una es porque es graciosa. Voy a hacer una historia medio Tim Ferriss. Un par de años atrás estaba haciendo un mentoring con una chica que se llama Barbie, que su nombre real ya se pasó, que era muy tímida. Entonces, charlando, como no se animó a hacer algunas cosas, le puse un desafío que está justamente en este capítulo, que es el desafío de acostarte en la calle. Básicamente, una persona muy tímida. Entonces le dije, vas a hacer, como consecuencia, quiero que vayas a la avenida Santa Fe, que es una de las avenidas principales de Buenos Aires, y te acuestes en la vereda, sin ninguna explicación. Anda y acostate en la vereda. Fue y lo hizo. Se acostó en la vereda, me mandó la foto. Me acuerdo de la foto. Y hoy en día ella tiene un negocio de marca personal, lanzó su videocurso hace poco. Esa sería la explicación de Tim Ferriss. Obviamente no lanzó su videocurso gracias a eso. Bien, hay mucho más detrás de eso. Y el segundo punto, creo que me lo olvidé. Creo que se me fue. Okay, así que no. Nos vamos a quedar importa. con la intriga. Hasta el próximo episodio. Sí, era otra anécdota también ahí, divertida. Claro, son muy buenas herramientas y yo creo que ese es el punto. Son buenas herramientas, es bueno aplicarlos. Simplemente tenemos que entrar con esta tranquilidad y ir haciendo los ajustes que necesitemos hacer rumbo a eso. Creo que de vuelta ese es el mantra de toda la serie, que es lo que dijo Lu hace un rato. Y nos falta todavía el último capítulo, que sé que tiene, y de hecho vamos a generar así un poco de expectativa, tiene una herramienta que le ha permitido a varias personas de la comunidad de Superhábitos, de INMT, el pasaron mucho más tiempo en sus casas haciendo cosas que les gustan. Cuando era cool. Cuando estar en tu casa era cool. Cuando era cool. Cuando era difícil, probablemente. Claro, cuando era difícil. Cuando era especial, ahora es y la normalidad. especial. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas herramientas muy interesantes que están ahí y vamos a ver cómo cierra esta saga. Yo tengo mucha curiosidad. Sé que está esa herramienta, no recuerdo mucho de lo demás que se cubre en el último capítulo, lo cual no sé si es que no es bueno o que en realidad había cosas que yo todavía no estaba listo para escuchar. Así que eso lo vamos a saber la semana que viene. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Lu, ¿algo que quieras agregar para terminar? ¿O? No, me quedé pensando que está bueno siempre que consumamos cosas, sobre todo libros, que son cosas más estáticas. Hay una persona detrás, ¿no? O sea, todo esto que contaste de Tim Ferriss me parece que suma muchísimo al análisis porque es una persona, entonces no lo idealicemos tampoco. Es una persona en su proceso personal, compartiendo herramientas y reflexionando y haciendo los libros como para sí mismo también. Entonces, como regla general, no idealizar y como ser críticos en todo lo que consumimos, creo que está bueno. Sí. Esta fue la parte 4 de nuestra serie de 5 episodios sobre la semana laboral de 4 horas. En este episodio charlamos un poco más acerca de las técnicas de la sección número 3 para eliminarnos o autoeliminarnos del negocio. La próxima semana vamos a hablar de la liberación. Cómo liberarnos finalmente y pasar a vivir la vida prometida por nuestro querido amigo Tim Ferriss, que llevamos en el corazón. Y también, para bien y para mal, en los dos sentidos. Pero yo creo que mayormente para bien. Es una figura que seguimos un montón. De hecho, como ustedes saben, leemos un montón de él, escuchamos un montón de podcasts, pero sabemos que hay que siempre entender que es una persona, como decirlo. Sí, de hecho, lo tengo que decir. Si algún día consiguiéramos charlar con Tim Ferriss, ni hablar de tener a Tim Ferriss en el podcast, sería un honor. Me vuelvo loco. O sea, no es animosidad contra Tim Ferriss, es un genio y definitivamente una persona que hizo nuestra vida mejor. Simplemente es cómo podemos, de hecho la gracia de esto es que más personas puedan usar las herramientas y disfrutar la parte buena,
sin meterse en problemas que muchos no son culpa de Tim Ferriss, sino de una mala interpretación que se hace del libro por falta de muchos datos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Va a ser el episodio 372 del show de Super Hábitos, donde vamos a seguir explorando este excelente libro. Chau, chau.